Muy bien, Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, bien. Antes que nada te digo que estos mates que estamos tomando, compartiendo con unas exquisiteces de cortado y algo más, en Prado 290, que están pero riquísimas. Mira, hay Espectacular. unas pepitas, no, es tremendo, tremendo. Así que, Mira, si le metes mano, la comes. seguro, seguro, no lo toqué. Leo, bueno, hay una cuestión que se ha dado a nivel nacional que ha despertado viejos demonios, viejos fantasmas, que tiene que ver con el 2 por uno y demás. Entonces una forma que tenemos también de entender toda la historia o de posicionarnos nosotros es también hablando y contando algunas cuestiones, detalles que tienen que ver con, por ejemplo, frases que hemos escuchado mucho, que es, por Ujú. ejemplo, equipo argentino de antropología forense, que estuvo trabajando en la identificación. Bueno, explicarle y explicarnos un poquito qué es cuando hablamos de todo esto, de qué nos referimos, cómo se trabaja, quiénes son. Bien. Mira, bueno, ahí justamente me diste pie a un detalle particular con esta cuestión de fantasmas, viejos demonios y Sí. demás. En primer lugar, yo creo que lo que se vino demostrando en estos días pasados, en estas semanas, particularmente esta última semana, es que no estamos hablando de fantasmas, no estamos hablando de nada que en realidad tenga que ver con el pasado, Sí. sino que estamos hablando de circunstancias que están muy presentes y que forman parte del cotidiano, de la práctica política en términos de el hacer diario, de la forma de entendernos ante el mundo y de la práctica política en términos institucionalizados también. Eh, Particularmente esta idea de los demonios ha sido muy criticada en su momento justamente. ¿Por qué? Porque se planteaba la cuestión de que había culpa por los dos lados, por decirlo Claro. así. Los dos eran malos o Sí. esto era una guerra y cosas por el estilo, que de alguna manera ponen a las contrapartes a un mismo nivel, Sí. por lo cual no queremos ninguna de las dos cosas. Y el principal factor justamente para esta crítica a este modelo tiene que ver con la cuestión de que estamos hablando de un periodo de la historia argentina en la cual la violencia más descarnada fue ejecutada por el Estado. O sea, con toda la legitimidad, entre comillas, digo legitimidad, que da cierto margen de acción legal o la toma del poder por la fuerza y el ejercicio de la autoridad de manera total, hace que este juego entre comillas, de fuerzas no sea para nada equitativo. Claro. O sea, no estamos hablando de dos ejércitos institucionalizados, enfrentados, estamos hablando de personas de todo tipo de estrato, ideología, edad, muchísima gente muy joven, enfrentadas a un aparato militar con todas las fuerzas del ejército puestas al servicio de la eliminación de la diversidad de pensamiento dentro del territorio argentino. Y por eso sabemos, y eso más allá de algunas discusiones, no son tantos, se sabe que son 30.000 y que el proceso de reconocimiento y autorreconocimiento como familiar de desaparecidos o el animarse a denunciarlo fue un proceso largo. Seguro. O sea, cuando se escribió el Nunca Más, el informe de la CONADEP, se registraron 9.000, pero vos pensás que eso se hizo en torno al año 84, fresquito, ahí nomás de la dictadura, y así como cuando hablamos de violencia de género, sabemos que está subestimado el número de personas que van a denunciar que su pareja las golpea o un acto de violación y demás, en este caso ha ocurrido lo mismo. Y sobre todo la cuestión de que la desaparición de personas por perspectivas políticas, desgraciadamente, sigue ocurriendo, a pesar de que llevamos un proceso de construcción de democracia representativa de estas Claro. últimas décadas. El caso quizás más conocido, justamente el de Julio López, desaparecido dos veces, desaparecido primero en la dictadura, volvió, desaparece en democracia, en un periodo de juicio contra los represores. Y ahora toda esta cuestión sale de golpe justamente por el tema de la ley 2 por 1, que brevemente esta ley lo que establece es que por la cantidad de años de espera que estuviste en el proceso de juicio se te computa la mitad y ya podés salir antes. Entonces un montón de represores que estuvieron actuando durante el periodo de la dictadura militar
quisieron decir, bueno, yo presento este amparo para que ya me liberen, cosa que a nivel internacional mundial, juicio de lesa humanidad no caduca, no prescribe nada, o sea, es completamente contrario a cualquier perspectiva democrática, sin importar a qué margen de la, digamos, del espectro político formes parte, salvo la extrema derecha, por supuesto. Y particularmente, justamente, bueno, acá tenemos algunas imágenes de algunas de estas personas y las causas por las cuales están hoy por hoy condenados y por las cuales estuvieron pidiendo salir. Claro. Y el equipo de Argentina de Antropología Forense justamente ha sido y es, hoy a nivel mundial, uno de los principales agentes de construcción, de obtención de evidencia para que este tipo de gente pueda ser juzgada y cumpla sus condenas. Se forma también en el año 1984 a través de un asesoramiento que se hizo a Estados Unidos, sí, a un consejo de profesionales, justamente antropólogos forenses, y en particular vino a la Argentina un antropólogo forense reconocido como el mejor a nivel mundial, que se llamaba Clyde Snow, ya falleció el hombre. Él viene a capacitar antropólogos, arqueólogos, abogados y gente de diferentes ambientes, digamos, de diferentes profesiones, para generar un equipo de trabajo a nivel nacional. En el marco, en el aspecto específico de la parte antropológica y arqueológica, ¿qué es lo que se dedica este equipo? Son varias etapas, concadenadas, no necesariamente secuenciales, es un proceso de ida y vuelta, digamos, pero como para simplificarlo tiene que ver con la recabación de archivos, relatos, denuncias por parte de la gente, historias, digamos, cuestiones de la memoria oral reciente por parte de personas implicadas en este tipo de crímenes, para, en primer lugar, identificar justamente y poder hacer una historia de vida de las personas que se han denunciado desaparecidas. Esto lleva junto, por supuesto, el análisis de archivos judiciales y demás, y por eso hoy sigue siendo tan importante el pedido de muchas de las madres de Plaza de Mayo de la apertura de los archivos militares, porque se podría avanzar muchísimo en estas causas, podríamos realmente saber dónde está mucha gente desaparecida si esos archivos secretos del ejército se abriesen, se desclasificasen de alguna manera y accediéramos a los lugares donde las personas fueron ocultadas. Leo, me da la sensación a mí, ¿no?, que estábamos ante un síntoma muy claro que esto iba a pasar, y ese síntoma se daba acá en Catamarca, con el juicio a los genocidas de Catamarca, ¿no? Cuando todo este proceso judicial, que era el único de la República Argentina que había fotos, que había documentación gráfica de los fusilamientos y demás, retrocede, foja cero. Digo, ahí estábamos ante un síntoma que lo que se pasó en estos últimos días, iba a pasar y que pueden pasar otras cosas más complicadas. Seguro, todavía. O sea, hoy por hoy... Que hay todo un direccionamiento para ese lado. Sin la menor duda, justamente en estos días pasados, con todo esto que vino ocurriendo, quedaron bien visibles las intenciones del poder actual respecto a la posición en la que se coloca a los dictadores. Pero la gente rápidamente se organizó, saltó y el Senado y demás, obligatoriamente, o sea, más allá de que haya convencimiento por parte de muchos de los representantes de diversos partidos políticos de que realmente nunca más, hubo un margen que estábamos diciendo, puede volver a pasar, esta gente puede volver a estar en la calle. Pero no, bueno, muy rápidamente la sociedad argentina demostró, por lo menos un gran margen de la sociedad argentina, estamos calculando, por ejemplo, que en Buenos Aires, en Capital, a la marcha asistieron más de 500.000 personas. O sea, nadie junta esa cantidad por perspectivas partidarias, o sea, es realmente el convencimiento de la gente de que esto no puede volver a ocurrir. Seguro. Y gracias a que la gente salió a la calle, realmente se logró muy rápidamente revertir esa situación. Vi imágenes de Catamarca ayer, durante la marcha. Realmente me gustó. Yo no he participado de la marcha porque estuve en horario trabajando acá, pero digo, mucha cantidad de gente para un Catamarca que era supuestamente una isla, que no pasaba nada, que nos seguían vendiendo ese paquete, que era todo mentira, que era un invento. Me gustó ver la participación, ¿no? Más allá de ideología,
más allá de tu idiosincrasia, hay una cuestión que va más allá, que empieza a trascender todas esas cosas, esa barrera, que es la vida. Sí. La vida. Más allá de que crea, que estés de un lado, que estés del otro, que lo que te hayan vendido, nadie tolera la muerte, ¿no? Y esta gente ha desaparecido, entre desaparecidos y muertos 30.000 personas. Entonces, no hay justificativo, no hay entendimiento ni razonamiento como para darle un viso de mínimo de credibilidad Bueno, o de orden a todo estamos esto. hablando justamente de un genocidio. Tal Y en cual. el caso particular de Catamarca, esa idea de que nunca pasó nada es porque fue muy tardío el proceso del inicio de las investigaciones al respecto. O sea, se conocen el nombre de los desaparecidos y la gente que fue asesinada en operativos militares acá dentro de la provincia, pero desgraciadamente no se han hecho trabajos de este tipo, de los del equipo argentino, por ejemplo, que tengan que ver con la identificación de tumbas comunes, de fosas comunes, que es algunas fotos que estábamos pasando, que son particularmente de cementerios de Córdoba. O sea, son imágenes muy fuertes realmente cuando uno está en esa situación y ves eso, pues sí, ¿cómo puede ser posible? En Catamarca eso todavía no se dio. Se han hecho trabajos que tienen que ver con la memoria de los familiares, con tratar de reconstruir un poco quiénes eran estas personas. No, quiénes eran estas personas, digamos. Se hicieron investigaciones más centradas en el aspecto humano, Sí. que obviamente es muy importante porque estamos rescatando no solamente el hecho de un crimen sobre un cuerpo físico, sino sobre todo, o sea, una persona es mucho más que eso, obviamente lo Seguro. sabemos. Pero no se ha trabajado, desgraciadamente, a esta instancia todavía con la identificación de los cuerpos. Y el trabajo que hace el equipo argentino de antropología forense justamente es muy relevante en ese sentido. Porque, como te decía, más allá del tema de los archivos y demás, el punto acá es identificar también dónde están estas tumbas. Y como son los ejemplos de las fotos que estaban pasando, encontrar los lugares donde están las fosas comunes, que normalmente contienen 100, 200, 150 personas, que fueron Increíble. asesinadas y arrojadas en un Increíble. pozo. Entonces hay que determinar las causas de la muerte, ver si realmente provienen, digamos, de un asesinato o son más antiguas de otro tipo de contexto. Y a su vez, con toda esa información, realmente poder reconstruir no solamente la memoria en términos históricos, sino también de alguna manera la salud de la familia. El hecho de poder devolver el cuerpo a los familiares, Claro. que realmente le puedan dar una sepultura en los términos de sus propias creencias, sean cuales Que puedan sean, vivenciar su duelo. puedan llevar a cabo su duelo. Y por el otro lado, el transferir toda esta información que hoy por hoy no tiene que ver solamente con la identificación del cuerpo y las causas de la muerte, que eso obviamente se analiza en torno al tipo de marcas que tienen los restos óseos, si hay quebraduras, si hay disparos de bala, o sea, aparecen en muchos casos, por ejemplo, restos de alambres con los cuales fueron atados, huesos quebrados de golpes y demás, que te están mostrando que no solamente fue el asesinato, sino que tuvo todo este proceso que conocemos de tortura, de vejación, de humillación a las personas antes de su asesinato. Y esa otra parte es la que va a, ¿cómo es que se llama?, a los entes judiciales, que son los responsables en todo caso de que estas personas que hoy por hoy estaban queriendo salir realmente cumplan la condena que se merecen. Leo, días pasados, en la visita que estuvo Macri a Estados Unidos, Sí. el gobierno de Estados Unidos le entrega casi como una ofrenda material de la CIA clasificado sobre... pero digo, no te hizo bulla, digo que el gobierno de Estados Unidos, con toda su idiosincrasia, entregue a un gobierno de derecha esta información todavía al pueblo de Argentina no le llegó. O sea, es como que aprovecharon para esconder algo. Me da la sensación, a mí me da la sensación, Tomás, te cargo vos y fíjate qué haces. Claro. Bueno, mira, darte una opinión al respecto, así a fría, Sí. es eso nada más, sería una opinión. O sea, realmente yo creo que en esta circunstancia podemos estar hablando de, bueno, te entrego información a vos que sos amigo de alguna Sí. manera. Pero también, y eso sí se sabe, que Estados Unidos cada cierto periodo de tiempo libera o publica o desclasifica cierta información porque ya los periodos en los cuales era conocimiento que necesitaban. era considerado de, digamos, de seguridad De inteligencia, nacional, de claro. inteligencia, ya caducaron.
posiblemente tenga que ver con eso, como no. Seguro. Acá la cuestión es que, bueno, dentro de nuestro propio territorio, más allá de Estados Unidos, nosotros tenemos la información en nuestros propios archivos. Sí. Y eso es lo que se tiene que liberar para que este tipo de trabajos puedan completarse y realmente se puedan devolver la mayor cantidad de desaparecidos, y no solo eso, sino además que permiten identificar hijos y nietos que a través de muestras genéticas, o sea, de comparaciones, vos si crees que sos hijo de un desaparecido y demás, donás tu sangre al equipo argentino de antropología forense y se hacen comparaciones genéticas realmente para poder identificar ambas partes. Y después toda la gente que nunca va a ser encontrada, Seguro. que tiene que ver, por ejemplo, con los vuelos de la muerte, directamente personas que fueron arrojadas al océano, y esas personas no van a aparecer nunca Seguro. más. Leo, la verdad que un tema interesante para tratarlo, para charlarlo, y que tiene que ver un poco también con mostrar nuestra postura y nuestra visión con respecto a lo que está viviendo en este momento la República Argentina con este tema, ¿no? Insisto, más allá de lo que creas, más allá de tu idiosincrasia, de tu ideología política, esto trasciende y va mucho más allá, que es que no queremos que asesinos vuelvan a estar en el poder. Leo, un placer. ¿Te vamos a tener la otra semana? Igualmente, por supuesto. Bueno, muchísimas Dale. gracias. Usted es el hombre de la publicidad, así que no se olviden que Cortado y algo más, Prado 290, todo lo que necesitas para merendar riquísimo, ¿no? Y mirá, ya hay mandarina, ¿qué veo? ¿Mandarina ya? Bueno, pausa, ya vamos a comer un ratito y ya volvemos, 2 minutos.